vamos a la memoria o a las memorias de los apóstoles, que es la Biblia. ¿Qué les parece? Si leemos algo de la memoria de los apóstoles. Lo leemos entonces en el Evangelio de Marcos. Algo interesante que vamos a tocar esta tarde. Marcos, el capítulo 2. Dice así el versículo número 18. Ahí lee, verso 18. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó. Ponga mucha atención cuando la Biblia dice Jesús habló. Jesús contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? ¿Pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos? Verso 20. Pero llegará el día en que se les quitará al novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Verso 22. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres, y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. Amén. Si quiere la historia completa de este pasaje, tiene que leer en Mateo 19 y en Lucas 5. Y Marcos, y tendrá el marco completo, porque en Lucas dice, no termina ahí, en Lucas dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Eso añade Lucas, no está en el Evangelio de Marcos. Voy a retomar unas frases de la última vez que estuvimos meditando la palabra del Señor aquí. Venimos de una situación donde el Hijo de Dios, Jesús, llega a quebrantar las barreras que la sociedad había levantado. Los judíos, al malinterpretar las Escrituras, llegaron a pensar de que, ¿se acuerdan? Un enfermo estaba bajo la maldición de Dios. Un leproso estaba bajo la maldición de Dios. Y un paralítico también, el paralítico el Señor sanó. Y el Señor, al perdonar a ese paralítico, le estaba mostrando que ese hombre no estaba bajo la maldición de Dios, porque lo sana. Ahora, acá hay algo interesante que el Señor no nos debe escapar. Y es que el Señor ya está constituyendo una nueva iglesia, un grupo nuevo, con enseñanzas nuevas. ¿Quién lo sigue? Publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Cobradores de impuestos, gente de mala vida, pecadores. Come con ellos, que no se debe comer con ellos. Y ese grupo de personas que lo va siguiendo
está oyendo las nuevas enseñanzas que el Hijo de Dios y rectificaciones que Jesús está haciendo del Antiguo Testamento, porque los fariseos la habían interpretado al revés. Entonces Jesús ya está teniendo un grupo de personas que lo está siguiendo. Y cada vez que el Señor aparece en público, esas personas que han sido beneficiados por el Señor, pues se reúnen y lo escuchan. Y en ese grupo aparecen los fariseos, los que le están haciendo la guerra al Señor. Y entonces le empiezan a hacer preguntas. Aquí vienen 5 preguntas. En este caso aquí ya hemos visto sobre el perdón, solo el altercado entre el Señor y los religiosos, quien perdona pecados, y el Señor aclara las cosas. Aquí ahora vemos otro, y luego vamos a ver el día sábado, que va a ser otro altercado más. Pero aquí estamos ahora estuvimos viendo Leví, que fue llamado, el Señor lo invitó a comer en una mesa, comieron juntos. Entonces los religiosos dijeron: ¿cómo tú te puedes sentar a comer con pecadores? Nuestra ley dice que hay que separarse de los pecadores. Nuestra ley dice que no hay que tocar a los enfermos, a los leprosos, a los malditos de Dios. Y el Señor saca esa barrera y los atrae todo a Él y come con ellos. Entonces todo está cambiando. Y los seguidores de Cristo están siendo enseñados, como les digo, con palabras que están saliendo de la boca del Señor maravillosamente. Ahora, el Señor les dice a ellos: no se trata aquí de que yo no se me acerquen los pecadores. Yo no vine a buscar a personas sanas, vine a buscar personas enfermas. Y les quiero decir, le dice él, el Señor, les quiero decir que no se trata de separarse. Escuchen esto: no se trata de hacer conventos donde me voy a encerrar a vivir 40 años, a escribir cosas y a vivir separado del mundo. Nunca el Señor ha querido que se hagan conventos religiosos de monjas, de sacerdotes, de lo que sea, porque no se trata de separarse del mundo en ese sentido físico, porque los judíos querían que Jesús no se juntara con los pecadores. El Señor dice: no, la clave, dice el Señor, no está en no juntarse con ellos, la clave está en que ellos tienen que ser transformados para que ya dejen de estar enfermos espirituales. Como ustedes no me necesitan, dice, porque el médico necesita solo de los enfermos, pues yo vengo a los que están enfermos. Entonces la presión, la ira, la cólera de estos religiosos va aumentando cada vez que el tiempo va pasando. Y oigan bien, el Señor viene a establecer entonces cosas nuevas, pero estos religiosos siempre están ahí para poder, primero, tentarle y al mismo tiempo traer confusión a los nuevos creyentes que están viniendo. Y eso siempre ha sido así. Entonces, vienen ellos y le hacen la primera pregunta, aquí el verso 18. Vea conmigo. Una pregunta así como para tentarlo, y los seguidores nuevos de Cristo están oyendo. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Estaban en ayuno. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Vale la pena quizás ver qué es el ayuno. El ayuno, hermanos, a ver, los fariseos tenían discípulos y ayunaban. Y fíjense que aquí, qué extraño que Juan el Bautista también, ¿se acuerdan que le dijimos que tenía discípulos? Que lo consideraron hasta el final como el Mesías a él. Y que por eso que se escribe el Evangelio de Juan, diciendo, Juan, después del año 90, después de Cristo, diciendo, ponen en la boca de Juan, el evangelista, y dice, Juan el Bautista dice: yo no soy el Mesías. Yo no soy yo soy solo una voz. Porque se acuerda que habían pasado los años y muchos discípulos no siguieron a Cristo, discípulos de Juan el Bautista, sino que siguieron a Juan el Bautista como el Mesías.
Y llegamos a Hechos capítulo 19, cuando encontramos ahí unos discípulos de Juan. Y Pablo se encuentra con ellos. Y les pregunta, ¿qué les preguntó? ¿Se acuerdan qué le preguntó? ¿Recibiste el Espíritu cuando creyeron? Sí, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? Miren, solo una clave aquí. Escuche bien esto. Solo Jesús, los que dicen que hay que bautizar solo en el nombre de Jesús, ellos nos critican a nosotros y dicen que nosotros estamos mal cuando bautizamos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien? Y ellos toman como argumento que en los Hechos de los Apóstoles, en todo lado dice, y bautícese en el nombre de Jesús. Arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero en Hechos 19 usted encuentra que Pablo dice, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu? A los discípulos de Juan que todavía habían en esa época. Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído. ¿Escucharon eso? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo sigue la argumentación y dice, ¿y en qué fueron bautizados? ¿Por qué Pablo pregunta eso? Porque en el bautismo cristiano se nombra el Espíritu Santo. ¿En qué bautismo fueron bautizados si no han oído nunca del Espíritu? En el bautismo de Juan. Ah, dice Pablo, ya no es eso. Entonces, esa es una prueba que para Pablo el verdadero bautismo en agua se tenía que nombrar el nombre del Espíritu Santo, lo que dijo Jesús en Mateo: ir por todo el mundo y a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya con ese argumento lo dejamos ahí. Pero ya en esa época habían o seguían habiendo discípulos. Entonces, estos discípulos, qué interesante, ¿no? Que a veces los enemigos suyos, entre ellos también son enemigos, pero a veces para hacerle daño a usted, los enemigos se juntan y se hacen amigos por tal de hacerle daño a usted. ¿Ha tenido esa clase de experiencia alguna vez? Pero aquí es lo mismo, fíjense, los discípulos de Juan se juntan con los discípulos de los fariseos y le preguntan al Señor, y van a preguntarle al Señor, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Siempre andan comiendo. Y en cambio nosotros sí ayunamos. En realidad la ley de Moisés exigía un solo ayuno por año, que era el día de la expiación de Yom Kippur, el día donde Israel tenía que redimir sus pecados. Ese era el único ayuno que pedían. Uno por año. También había otro ayuno después del exilio, post-exilio, donde usted lo puede leer en Zacarías, que habían otros ayunos más. Pero todos los demás ayunos eran voluntarios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el fariseo y el publicano están orando y uno dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como este que está medio dormido? ¿Se acuerdan? Entonces, el publicano decía: sé propicio a mi pecador. Yo soy un pecador, soy un malvado, soy malo. Ese era bienaventurado. Pero el otro dice: Señor, te doy gracias porque no soy pecador como ese que está aquí. Dice: diezmo de todo, y oiga bien, ayuno 2 veces por semana. Porque para ellos había que ayunar 2 veces por semana. Esa era la invención de ellos. Entonces, ¿y qué es lo que ellos ven? Esto es tremendo. Yo cuando leía esto digo: wow, y está en la Biblia y no me había dado cuenta. Pero antes de pasar ahí, que a mí me gusta llegar al momento pero vamos, cálmate, Abraham, cálmate.
Ahora, ayunaban 2 veces por semana, pero recuerden que a Jesús le siguen nuevos discípulos saliendo del judaísmo. Entonces el Señor le está enseñando cosas nuevas y el Señor no quiere que los contaminen con toda esa clase de religiosidad. Entonces ayunaban, sí, ayunaban 2 veces por semana y todo, pero eso se volvió religioso. ¿Qué es lo que hizo el fariseo? Dice, te doy gracias, Señor, porque ayuno 2 veces por semana. Y luego ellos vienen aquí y le dicen, Señor, nosotros como discípulos de este y este grupo ayunamos. ¿Por qué no ayunan ellos? Porque, oigan bien, porque el ayuno se había convertido en algo público. Era público en el día de la expiación. Pero los ayunos que hacía o que debía hacer usted, debía hacerlo para usted sin que nadie lo supiera. El mismo Señor en el Sermón del Monte dice, cuando ayunes, no te dejes la cara así. Y llegas a la iglesia y te preguntan, hermano, ¿está enfermo? Llevo 4 días de ayuno, hermano. Entonces el Señor dice, no, eso es ser hipócrita, no hagas como los hipócritas. Cuando tú ayunes, enciérrate en tu cuarto y si vas a salir de tu cuarto, échate perfume, pies que ardan. Mejor, para los hombres, afeítate, bien peinado, que nadie sepa cuál es tu disciplina espiritual. Y el Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Los fariseos lo hacían público y andaban todos ahí diciendo, estamos ayunando, están en ayuno, y andaban así y se ponían. Y andaban demacrados y ven que Jesús está con su gente comiendo. Entonces ellos le da, no sé cómo le dicen ustedes, cólera, coraje, rabia, cólera. Le da rabia de que ellos pasan hambre y los otros están comiendo. ¿Qué pasa aquí? Estos son unos comilones. Pero el profeta Isaías en Isaías 58, el Señor dice, estoy cansado de sus ayunos. Yo les voy a decir cuál es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero, dice, el ayuno que rompe los yugos de los encarcelados, el que comparte su pan con el hambriento. Pero ellos se habían vuelto tan religiosos que para ellos el ayuno era algo tan extraordinario que todo el mundo tenía que verlo, y todo el mundo tenía que ver que usted lo estaba practicando. Y luego el Señor lo había establecido, pero ya le dije, el ser humano es experto en cambiar la revelación de Dios en religión. Y por eso que usted el Señor le dice a los profetas, estoy cansado de vuestros sacrificios. Pero si el Señor lo había establecido, sí, pero se volvió una rutina. Ya no está el corazón, ya no está el espíritu, ya no está. Y el ayuno igual, dice Isaías 58, tú ayunas y después torsionas. Dice, tú ayunas, después abusas del que está asalariado. Ayunas por contiendas, por riñas, para herir con puño. Entonces, era religión, no servía de nada. Entonces, el Señor no quiere que sus nuevos discípulos, su nueva gente, la nueva iglesia, se contamine con esa religión. Entonces viene aquí la respuesta, versículo 19. La respuesta es extraordinaria. Dice así, veamos la respuesta, versículo 19. Dice, Jesús contesta, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Qué pasa en una boda? ¿Se imaginan que ustedes, los que vinieron a la boda ayer, termina la boda y les digo, suben a la sala 11 y vamos a ayunar todo el día? En una boda uno no va a ayunar. No se sienta ahí a orar, porque la idea de ayunar es abstenerse de alimento por situaciones que a veces uno vive
y pedirle a Dios algún milagro, alguna decisión que tiene que tomar, ora y ayuna, se aparta, y en lugar de comer al mediodía no come, sino que se concentra en orar y en leer la palabra de Dios. Algunos dicen que ayunan pero pasan hambre, porque no comen nada, pero ni oran ni leen la palabra. Eso no sirve de nada. Lo que hay que hacer es, no voy a comer, pero voy a leer la palabra y voy a orar, voy a buscar al Señor de manera más profunda. Eso es ayunar. Entonces, o es parte también del ayuno. Entonces, imagínense que en la boda, ayer, pues, ayunamos. Y todos estamos ahí llorando, que Dios bendiga a Samuel y a Alice. Hasta las 10 de la noche. Es que en una boda no es así. En una boda, ¿qué hay? A ver, hay fiesta, ¿sí o no? Hay alegría, hay gozo. Claro, uno se goza, se alegra. Y nosotros ya perdimos eso, hermanos, de gozarnos. En la época de las bodas del tiempo de Cristo duraban una semana. ¿Se imaginan? Una semana entera de bodas aquí. De lunes a viernes venga, hermano, a gozarse, a comer y a festejar con los mariachis. ¿Se imagina cómo sería la cosa? Pero vea la respuesta del Señor. ¿Cómo pueden los que están de bodas ayunar? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oiga bien, porque aquí tenemos que sacar una enseñanza. Aprender algo. La presencia de Cristo en ese momento no era motivo para ayunar, era motivo para celebrar. Jesús les dice, cuando vienen a preguntarle, ¿se acuerdan? A Jesús le dicen los discípulos de Juan, vienen y le dicen, Señor, Juan está en la cárcel y nos manda a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Y qué responde Jesús? Díganle a Juan que los enfermos son sanados, los ciegos ven, los paralíticos caminan y el reino de los cielos es anunciado a los pobres. ¿Qué está hablando ahí? ¿De lloro? ¿De ayuno? ¿De tristeza? Gozo, alegría, fiesta. El Hijo de Dios está en medio de nosotros. Los demonios están saliendo. Los enfermos están sanando. La gente está convirtiéndose a Cristo. Están cambiando su vida. ¿Cómo vamos a estar ayunando, hombre? Ustedes están equivocados. Están viviendo un tiempo equivocado. El tiempo de maldición está llegando a su fin. Apareció el Hijo de Dios, se encarnó la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo va a ser el tiempo de andar ayunando? Ha llegado la salvación de todo lo que los profetas habían profetizado antiguamente. El Espíritu Santo vuelve a soplar sobre la tierra de todo ese caos que quedó con Adán y Eva. Vuelve otra vez a soplar para volver a restablecer, redimir todas las cosas otra vez para la gloria de Dios. ¿Cómo van a andar llorando y ayunando los discípulos de Cristo? Eso es lo que le dice el Señor. ¿Cómo pueden andar ayunando los que están de boda? Y esa figura de boda está en el Antiguo Testamento, lo puede encontrar en Isaías capítulo 6. Ahí encuentra usted la figura de boda. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice ahí en el capítulo 3 de Juan, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie le escucha. El amigo es el Juan el Bautista. Y dice, se alegra mucho a causa de la voz del novio que es Jesús. Así pues, este es mi gozo ha sido cumplido. Juan el Bautista dice, yo soy el amigo del novio. ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Quién es la novia? La iglesia. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido invitados a la cena y la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas. Hay fiesta. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando habla de boda, está hablando de fiesta, de alegría.
de gozo, de regocijo. Las bodas del Cordero serán un regocijo extraordinario en la presencia del Señor. Y luego ahí dice, fíjate el verso, dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio? Los invitados del novio eran aquellos que organizaban todo el festejo, hermanos. No era un tiempo para ayunar, no era un tiempo para lamentar. Las bodas judías eran extravagantes, hermanos. Era un tiempo de fiesta extraordinario. Imagínense que la boda dura una semana, usted fue invitado a una boda una semana y ahí le dicen, pues toda la semana vamos a ayunar. ¿Qué le dice eso? Le dice que usted no está en acorde o no está en acorde con el momento que está viviendo. Usted no llega a la invitación del alcalde de la ciudad, usted no llega en chorro. Por cierto, recuerdo a uno que se presentó ante el jurado aquí en Francia, o el juez, en chorro. Dos se presentaron así. Y entonces cuando viene el juez, los ve sentados así, le dice, le doy cita dentro de una semana y no los voy a juzgar ahora porque no están presentables. Se tuvieron que ir y regresar con ropa presentable. ¿Pero qué le dice eso? Que esos jóvenes no estaban viviendo en el momento, en acorde con el momento que estaban viviendo. Y estos discípulos no estaban viviendo en acorde al momento de Dios. ¿Oyeron eso? No estaban viviendo el momento que Dios quería que se viviera. El momento era fiesta, alegría. ¿Cómo concuerda la mortificación y los lamentos con la fiesta que se está viviendo con Cristo? ¿Cómo podrían ayunar mis discípulos, dice el Señor, si estamos en fiesta? Con otras palabras, ustedes no disciernen los tiempos, no entienden lo que están viviendo. Era el tiempo de la salvación que había llegado. El Hijo de Dios se había encarnado, como les dije, estaba caminando sobre nuestro planeta. Emmanuel, Dios con nosotros. Se estaba viviendo algo histórico, nunca más el Hijo de Dios se volvió a encarnar, ni lo hará. Era un momento único. Y los otros andaban ayunando. ¿Se dan cuenta del contraste? Es como si usted hubiera venido a la boda ayer, aquí, y hubiera venido todo ahí con una barba así. El hermano lleva 4 o 5 días de ayuno, y viene a la boda, y hermano, ¿qué hace aquí? No, que estoy ayunando, pero no es, aquí no es para ayunar. No, pero yo soy cristiano y estoy ayunando. Pero no, entonces vaya a llorar a la sala 8. Aquí se canta, aquí se alegra, porque acá hay una boda. Entonces, los discípulos de Juan y de los fariseos andaban fuera del tiempo de Dios. Fuera, no estaban en acorde, no entendían. Escuchen bien ahora. Allá en Lucas hay una historia extraordinaria que el Hijo de Dios cuenta de aquel hombre rico y de Lázaro. ¿Se acuerdan? Aquel hombre rico comía y ni siquiera la migaja le daba a aquel Lázaro. Los amigos de Lázaro, un hombre pobre, perros, que era un animal inmundo en los tiempos de Cristo. Dice Lucas que le lamía las llagas. Dicen los antiguos que la lengua del perro sana las llagas. Sería la única medicina que tenía ese hombre. Pero la Biblia, o lo del Señor Jesús que cuenta esta historia, nos muestra que ese Lázaro, oiga bien lo que le voy a decir, era cristiano. ¿Oyeron? ¿Oyeron los que ven por internet? ¿Oyeron lo que enseña la falsa enseñanza de doctrina de la prosperidad? ¿Cómo sé yo que Lázaro era cristiano? Porque fue el seno de Abraham.
era salvo, pero vivía en pobreza. Escuchen bien ahora. Este hombre se salvó, era cristiano, llegó al seno de Abraham. Vivió en acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea que se puede ser pobre y está en la voluntad de Dios. Estuvo en acorde a la voluntad de Dios. El rico murió también, dice, también fue enterrado. Pero no dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Qué dice? Abrió sus ojos en el Hades y dice que lo envolvía una llama y que le rogaba a Lázaro, que lo veía del otro lado, en el seno de Abraham, en descanso, moja, aunque sea el dedo con agua. Tráeme agua en el dedo. Miren, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé cuánta sed usted ha tenido alguna vez, pero yo nunca creo que usted haya pedido, por favor, no aguanto más. Estoy seco. Aunque sea, mójeme los labios con el dedo. ¿La ha pedido alguna vez algo así usted? Imagínense la desesperación de ese hombre, que lo único que él se satisfacía con un dedo mojado. Qué terrible debe ser estar en la perdición eterna. Y los sentidos, los 5 sentidos se agudizan de tal manera que se siente sed, pero no hay agua. Y este hombre hace algo. Creo que la palabra está en Lucas 16, no más recuerdo. Sí, creo que por ahí, Lucas 16. Pero léalo en su casa y verifique si es verdad lo que le estoy diciendo. ¿Y sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice este hombre en la perdición? Dice: Padre Abraham. Sí, dice. Manda a Lázaro que me moje. No podemos pasar. No se puede pasar por el otro lado. Los salvos están en un lado, los perdidos están en el otro lado. Y entonces Abraham le dice: tú tuviste tus bienes en la tierra. Oigan, tuviste tus bienes. Pero no hiciste nada en la vida espiritual para con Dios. Lázaro era pobre, pero no espiritualmente. Tú eras rico, pero eras pobre espiritualmente. No conocías a Dios. Por eso estás aquí. Y entonces viene y este hombre le pide a Abraham hacer algo que él tuvo que haber hecho cuando estaba vivo. Le dice que resucite uno y que vaya al mundo de los vivientes. Yo no sé si usted alguna vez ha ido ahí a Don Ferro Llegó, ahí hay cavernas abajo, no sé si alguna vez han ido. Son catacumbas. Yo fui abajo ahí, era un cementerio, es terrible, son muros de cabezas, de calaveras. Si yo veía uno, decía: ¿y este pecador qué habrá hecho en la vida? Tenía cara de pecador. Ahora, y luego llega un momento en donde uno se va metiendo, y uno, hay una parte donde uno mira para arriba y se ve una ventanilla así, pero no sé cuántos metros de altura. Yo veía arriba a lo alto una persona que miraba para abajo y yo miraba para arriba. ¿Y saben qué? Yo dije: así será un muerto que está bajo tierra y ya está en el mundo, el inframundo, ya no está en el mundo de los vivientes. Eso es lo que dice la palabra, que este hombre estaba en el mundo de los muertos, pero vivo. Y luego dice: envía a alguien que venga de los muertos, que resucite, y que le diga a mi familia. ¿Oyeron eso? Que le diga a mis hermanos, para que les prediquen, para que no vengan a este lugar. Y Abraham dice: no se puede.
ya tienen a los salmos y a los profetas, ya tienen la Biblia, ellos la tienen, que la lean ellos, que busquen a Dios ellos. ¿Pero qué estaba pidiendo ese hombre? ¿Algo bueno? Sí, pero en un momento no adecuado, fuera del tiempo. Él tendría que haber hecho eso cuando estaba vivo, pero no lo hizo. Entonces ahora viene fuera del tiempo de Dios y quiere que las cosas se arreglen fuera del tiempo de Dios, pero Dios dice que está establecido, Hebreos, para los morir una vez y después el juicio. Está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Sí, está establecido, así dice la Biblia. Pero ese hombre quería hacer cosas que en su momento, cuando los pudo hacer, no las hizo. Y estos hombres andaban ayunando en el momento que no tenían que ayunar. Andaban perdidos. Un ejemplo más, Lucas 7 dice: ¿con quién compararé yo a esta generación? Dice el Señor. Son como esos muchachos sentados en la plaza que gritan unos a otros: nosotros tocamos flauta para ustedes, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Cuando se les canta, ustedes no bailan. Cuando lloramos, ustedes no lloran. Cuando se les canta alegría, ustedes lloran. Cuando se les canta tristeza, ustedes ríen. No están nunca en acorde a la voluntad de Dios. Nunca están dentro del plan divino. Siempre andan como rebeldes en caminos equivocados, en sendas que nosotros mismos nos trazamos. Y luego dice Jesús: el Hijo del Hombre llegó, come, bebe, y ustedes dicen que es comilón, bebedor. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían que también estaba mal. Con ustedes no se puede. Con ustedes se les canta alegría, ustedes no se alegran. Cuando se les canta tristeza, se alegran. Es todo lo contrario. Estos andaban ayunando en un tiempo fuera de Dios. Era un tiempo de estar en fiesta y ellos andaban llorando. Díganme usted si la vida cristiana no es así muchas veces. Que nunca andamos al acorde de Dios. A la vuelta de la esquina estaba la respuesta de Dios. Faltaba un paso más que usted hiciera y Dios le iba a hablar, iba a arreglar la situación, y usted dice: no, ya me cansé y me voy de la iglesia o me voy del camino del Señor. Y entonces pensamos que las cosas las vamos a arreglar de la manera que nosotros pensamos. Pero hermanos queridos, si nosotros andamos haciendo cosas fuera del tiempo de Dios, fuera del acorde con la voluntad de Dios, no funcionarán las cosas jamás. Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar esta tarde es muy sencillo. Dejemos de andar fuera de lo que Dios quiere que hagamos en el momento que Dios quiere. La Biblia dice en Eclesiastés, ¿se acuerdan? Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, hay tiempo para todo. Pero hay gente que cuando llega el tiempo de llorar, ríe. Que cuando llega el tiempo de reír, llora. Lo voy a hacer un poco más fácil. Hermanos, el próximo sábado, aquí, vamos a empezar a las 3 de la tarde, didascalia, enseñanza bíblica doctrinal, sobre la doctrina del Espíritu Santo. El pecado imperdonable. El orden de la salvación, Ordis Salutis se llama, el orden de la salvación, cómo Dios salva, por la obra del Espíritu. Llegó la hora, hermanos, se les toca flauta de enseñanza bíblica. ¿Qué hacen ese día? No, hermano, lo que pasa es que usted sabe que yo ando ayunando. Pero ese día es enseñanza, hermano. No, pero yo ando ayunando. Ah, bueno. Llega el otro sábado, hermano, vamos a orar. ¿Qué hacemos? Oración y ayuno, ¿se acuerdan? Hermano, ¿cuándo hay enseñanza? Yo me lo digo. No, pero y aquí no son espirituales, aquí nunca ayunan, nunca oran. Sí, pero es el sábado tanto. Nunca andamos, nunca andamos.
a donde tenemos que andar. Son como los religiosos que andan buscando a Dios en caminos equivocados. A mí me tocó ir a Israel y ver el muro de lamentaciones, cómo los judíos lloran y Dios no está ahí, hermanos. Dios no está ahí hace rato. En Mateo dice que Jesús salió del templo y no volvió nunca más. Dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Dios ya no está ahí. Dios muere en los corazones, ya no en los demás. Pero ahí están fuera del tiempo de Dios, buscando a Dios en un muro. Otros buscan detrás de la Virgen María, fuera del foco. Y quiero decirles esto, que he resumido mucho porque el tiempo se fue. Quiero decirles esto. ¿Cuál es el tiempo de día que estamos viviendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Muy sencillo. El escritor de los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces usted dice, ojalá que diga, bonito el mensaje, y se va. Pero es que Dios no le está pidiendo eso. Dios le está diciendo, si tú no estás en paz conmigo, estás perdido, necesitas un encuentro con Cristo. Bonito estuvo el mensaje. Dios no está diciendo eso. Ando peleado con fulano, tienes que arreglarte. Bonito estuvo el mensaje. Hermano, hay enseñanza bíblica el próximo sábado a las 3 de la tarde. Le message, il était joli. C'est pas no decirlo bien. Señor, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Porque no es tiempo de ayunar. Es tiempo de gozo. Llevamos 2000 años desde que Cristo se fue hasta nuestros días. ¿Cuál es el tiempo? De gracia. El que cree en mí tiene vida eterna. Reconciliados con Dios. Este es el tiempo de Dios. Un día este tiempo se va a cerrar. Así igual que el arca de Noé cuando se cerró. Dice la Biblia que Dios cerró el arca. Cuando cerró el arca, entonces vinieron los otros y dijeron, hay que ayunar, hay que buscar a Dios. Oremos, hermanos. Y Noé ya estaba dentro del arca. Se acabó, ya no es el tiempo de hacer eso. Hoy tienes vida, no estás en ningún hospital, tienes salud, por lo menos estás aquí. ¿Qué te está diciendo hoy día Dios? Hoy es el tiempo de reconciliarte con Dios, de consagrarte a Él, de arrepentirte, de nacer de nuevo. Hoy es el día. No es otra cosa, no es que, no, hoy día vine, pero vine a visitar la iglesia y que me gustó mucho. No has venido a eso. Dios dice que no es ayunar. Dios dice que hoy día hay gozo, siempre por un alma que se acerca al Señor. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Yo le pregunto, ¿se reconcilió con Dios? Dice el Señor en los tiempos, cuando Él venga, ¿se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan? 5 se fueran prudentes y las otras 5 no fueron prudentes. No hicieron lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacerlo. Léalo hasta en Mateo 25. ¿Y saben qué? ¿Qué dice la Biblia ahí? A la medianoche, el tiempo de Dios. No sabemos cuál es la medianoche, pero la medianoche de Dios vino el esposo. Porque estamos esperando la venida del Señor. Llamó, se levantaron 5 y las otras 5 les faltó aceite. Hay predicadores que espiritualizan ahí que la lámpara es el Espíritu Santo. Mentira, nada de eso. La lámpara es lámpara ahí. La idea no es esa, la idea central. La idea central es que no perseveraron. No corrieron la carrera, la corrieron un tiempo, después desaparecieron. Pero dice en
Entró, vino el novio, se llevó a las 5 y cerró la puerta. Y la otra, si no tiene aceite, Señor, ábrenos, ábrenos. O sea, empezaron a buscar a Dios fuera del tiempo. Hoy es el día que hay que buscar a Dios. No ese día. El Señor dice que cerró la puerta y dijeron, ábrenos. Y el Señor dice, ¿quién son ustedes? Yo no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque ya no era el tiempo de buscar a Dios. Quiero terminar. ¿Sí? Vamos a seguir el próximo domingo si Dios lo permite. Lo digan amén, por favor. Sigamos. Pero quiero decir esto, algo que yo viví con mi propia mamá, que muchos de ustedes conocían. Vivió lejos de Dios muchos años. Muchos años. Los últimos meses de su vida empezó a venir a la iglesia. Ella había conocido en Chile al Señor, se apartó del Señor durante muchos años. Y ella venía aquí, mi mamá tenía una voz extraordinaria para cantar. Sinceramente, si ella hubiera servido a la iglesia, tenía una voz maravillosa. Y a veces cuando íbamos a su casa cantábamos cánticos, sacábamos la guitarra y cantábamos cánticos antiguos, que a ella le encantaba eso. Pero todo ese periodo de tiempo que Dios le dio de vida, le estaba diciendo, usa el talento que te di en el seno de la iglesia. Hoy es el día. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando yo predicaba aquí en esos tiempos, mi mamá estaba sentada atrás y muchas veces yo decía, hoy es el día de salvación, hoy es el día de buscar a Dios. Y echaba el ojo para allá a ver si mi mamá hacía algo, pero no hacía nada. Un día me llamaron y me dijeron, mi mamá tiene un cáncer de estómago. Entonces, claro, ahí mis hermanos que no vienen a la iglesia me dijeron, hay que orar. Porque así es la gente. Cuando todo está mal, la gente se acuerda de Dios, ¿no es cierto? Y que Dios es tan misericordioso, hermanos. Dios es tan bueno, tan paciente. Yo supe, no sé cómo explicarle, pero yo supe que mi mamá no iba a sanar. Porque yo iba a orar y dije, Señor, tú la sanas y yo te lo ruego y voy a clamar a ti y te lo voy a rogar. Pero yo recibí testimonio que mi mamá no iba a sanar. Y mi hermano que está aquí mayor, yo se lo dije. Dije, mi mamá no va a sanar. Y después de tantos mensajes que ella oyó, escuchó. Me acuerdo que tuvo un tiempo en que yo no fui al hospital durante 2 semanas y cuando fui al hospital era un hueso. Yo quedé impactado de verla, pero no le mostré nada. Solo hice como si no pasaba nada y qué tal, cómo está, no sé qué. Pero era impactante verla. A los días ya le tuvieron que poner morfina, porque los dolores son insoportables. Y entonces ahí ya no queda gran cosa de sentido, la gente ya anda, no habla, no reflexiona, sino que ya está a punto de... La veíamos, pero era como si estuviera drogada, prácticamente estaba drogada. Y yo recuerdo que estaba frente a ella y de repente ella como que me reconoció. ¿Y sabe lo que me dijo? Nunca lo voy a olvidar. Me dijo, ella me decía Jancito, que me dicen Jancito. Ore al Señor, porque ahora sí quiero servirle a Él. Pero yo sabía que ya no era la hora, que la hora había pasado para ella.
ya no valía la pena ayunar ni orar. Porque la oportunidad que Dios le dio a ella se acabó. Todos nosotros tenemos la oportunidad de servir. Amén. Un día, la semana pasada, me quedan un minuto más. La semana pasada me invitaron a una ceremonia de entierro. La persona murió en su país, en el departamento francés, y bueno, me invitaron a mí a predicar esa noche, que la cita era a las 10:30 de la noche, en la casa grande, y había muchos invitados. Y yo en esa reunión, fue el viernes pasado, yo les dije a ellos, y con esto concluyo el mensaje, hermanos, y oramos. Le dije que todos nosotros tenemos una fecha marcada cuando nacimos. Si usted me muestra su carta de identidad, ahí dice la fecha que nació. Lo que la gente no se da cuenta y nunca piensa, que en la eternidad hay otra fecha marcada en la cual usted se irá de esta tierra. Amén. Y si no la llevamos marcada en la carta de identidad, porque no lo sabemos, pero un día vamos a ver en la lápida marcada su fecha de nacimiento, su fecha de partida. Esa fecha de partida ya está en la presencia de Dios. El Salmo dice: Dios puso limitación a la vida de ellos. ¿Cuándo será esa fecha? Pero sepan que está marcada. Amén. Antes que llegue, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está en acorde con Dios? Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta corta reflexión. Sé, Señor, que las palabras humanas nunca podrán interpretar correctamente y a profundidad las enseñanzas celestiales. De alguna manera, alguna palabra, Señor, que pueda ayudar, tocar el corazón de aquel que tiene una necesidad en su vida de reflexionar de lo que hemos hablado. Sí, Señor. Si estamos en pecado, estamos fuera del plan de Dios. Si no te estamos sirviendo, estamos como aquellos hombres que querían ayunar cuando se tenía que hacer fiesta. Esta es la hora de la humanidad de arrepentirse y de acercarse a Dios y de huir de la ira venidera. No es el tiempo de andar haciendo fiestas. No es el tiempo de andar en el mundo pecando y viviendo como nos da la gana. El profeta, Señor, nos dice: prepárate al encuentro con tu Dios. Señor, danos la capacidad y la fuerza de alinearnos al tiempo tuyo y a la revelación que haces y que has dado. Mira a tus hijos y los que estamos aquí en esta tarde, que todos podamos llegar al entendimiento de que tú, Señor, nos pedirás cuenta un día, y que en esta tarde se escribe en la eternidad que se habló de la eternidad. Si oyeres hoy su voz, no hagas como que no la has oído. Oro por todos los que están aquí, Señor, que se acerquen a ti en oración, en una oración sencilla, pidiendo: Señor, quizás no entiendo todo, pero ayúdame. Quiero buscarte como nunca antes. Quiero consagrarme como nunca lo había hecho. Quiero entender las verdades espirituales. En el nombre de Jesús.